Nayib Bukele se ha convertido en uno de los presidentes más populares e influyentes de toda América Latina con sus exitosas políticas en contra de los narcos, de los grupos de crimen organizado, como también en contra de la delincuencia. Y ahora está temporalmente fuera de la presidencia de El Salvador para buscar su proceso de reelección, que hace poco se le aprobó por los tribunales de más alto nivel de dicho país, al mismo tiempo que anunció que ya no solo quiere dirigirse en contra de la delincuencia común y corriente, sino que además del presidente de la seguridad quiere ser conocido como el presidente contra la corrupción, de la anticorrupción, a la vez que, mientras ya está fuera del cargo, empieza a pedir que se investigue a todo su gobierno, a su equipo, a su gabinete, para ver que no hayan hecho nada malo, porque nadie puede quedar libre de esas investigaciones contra la corrupción, y anunció una política dura contra los políticos corruptos, creando incluso cárceles para ellos. Todo lo vemos a continuación. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, Bukele está ahora en proceso de reelección al interior de su país. Ahora hay que tomar en cuenta que esto originalmente generó de todas maneras un debate importante porque la Constitución de El Salvador impidía esta nueva reelección, pero luego el Tribunal Supremo de El Salvador, sus más altos niveles de justicia, se lo autorizaron esta nueva campaña presidencial, aunque muchos acusan de que esto habría sido con intervencionismo, porque recordemos que Bukele hace algunos meses hizo una purga completa en el Poder Judicial de El Salvador y por lo tanto todos los sectores que están ahí presentes son más bien cercanos a él. Ahora hay que tomar en cuenta que eso no significa como que se hayan reemplazado por personas corruptas. Hay que observar que El Salvador es un país que históricamente era bastante decadente, corrupto y con mucha delincuencia. Y el Poder Judicial de El Salvador, al igual que el de otros países, me puedo imaginar a otras constituciones similares, no digamos que era muy limpio. Entonces esa limpieza fue ampliamente apoyada por la población, que veía un Poder Judicial muchas veces que era cómplice o parte de los crímenes e injusticias que afectaban a su país. Y en medio de eso que se le aprobó, en la búsqueda de un nuevo periodo presidencial, se le otorgó una licencia de 6 meses en el cual va a dejar el cargo presidencial para no estar haciendo campaña estando él en el gobierno, que debería ser algo más bien lógico y sería tal vez un buen ejemplo de lo que debió haber ocurrido con Sergio Massa, del candidato presidencial que perdió, pero que era ministro de Economía al mismo tiempo que era candidato en Argentina, ¿no? Sería un buen ejemplo que si usted busca cargo público, no esté utilizando fondos fiscales o el mismo cargo público para beneficiar su reelección, ¿no? Y en medio de eso también, ya que deja el cargo va a haber una presidenta interina que queda como jefa de gobierno, que es su secretaria personal. Y más allá de eso, más allá del tema de la lucha contra la delincuencia y los narcos, también tiene un nuevo enfoque. Y en particular es investigar la corrupción. Y dentro de eso, que es algo bastante novedoso, anunció que está pidiendo investigar a su propio gabinete de gobierno, o sea, a sus ministros, a todo su equipo de gobierno, porque dice que él no quiere ser conocido como el presidente de la corrupción, sino que nadie puede quedar libre ante los posibles robos que se den a la población salvadoreña a través de sus impuestos. Entonces a mí no me va a pasar eso. Yo no voy a ser el presidente que no robó, pero se rodeó de ladrón. Pero que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara. Y al que robó lo metió a la cárcel. Ya hay un par que ya están en la cárcel. Ese es el nuevo enfoque de Bukele, anticorrupción, que es un enfoque bien transversal que nadie podría criticar mucho, ¿no? O sea, que ¿quién está a favor de la corrupción? Nadie, como quién está a favor de la delincuencia también. Bueno, alguno que otro habrá, pero en realidad tampoco es algo como muy criticable. Y por eso se puede entender que Bukele tenga un apoyo tan importante en su país, porque ha sido bien efectivo en las medidas que toma, pero también son temas muy transversales, no son tan ideológicos per se, son temas que todos pueden estar de acuerdo. Corrupción mala, delincuencia mala. No es algo muy, podríamos decir, debatible, ¿no? Y dentro de eso anunció que va a crear justamente cárceles especiales nuevas para los corruptos y los condenados que haya en esa situación. Y en particular va justamente a mostrarlo como una dureza contra la corrupción. Ahora hay que estar muy atento con eso porque cuando hay cárceles diferenciadas para políticos corruptos, a veces ellos se pueden aprovechar, puede haber soborno, a veces tienen condiciones mejores que el de otras cárceles. Yo diría que a los presos en materia especialmente de corrupción deberían tener el mismo nivel que tienen los presos comunes, ¿no? Que usualmente no es tan bueno, pero es la sanción que tienen por justamente robarle a la población de sus impuestos. Y también ha dado una serie de discursos un poco explicando cuál es su justificación para cómo ve la sociedad, y ahí se nota que tiene una visión que es de tendencias más bien socioliberales, del Estado eficiente, pero no tan grande, y de que no hay que malgastar los impuestos. Si vas a pagar impuestos, bueno, por lo menos lo quiero ver en obras. Porque para eso se creó la lógica de aquí vivimos, acá hay 100 casas, pero no hay calle. ¿Quién va a hacer la calle? ¿El de la casa 1? No, yo no.
¿El de la casa 8? No, yo tampoco. ¿Nos ponemos de acuerdo todos? Puede ser. Vaya, cada quien de su cuota. No, no tengo. No, yo no puedo. Entonces se creó el gobierno, se creó el Estado. Vaya que hay un gobierno que se va a encargar de que todos pongan para la calle. Entonces el gobierno viene, colecta de cada quien de acuerdo a su posibilidad. Que tiene menos paga menos, el que tiene más paga más. Y luego se colecta y va, hoy ya hay dinero y se hace en la calle. Para eso sí es el gobierno. El problema es que después se va engordando eso. Y se empieza a contratar amigos, y se empieza a contratar por cuotas, por favores, por financistas de la campaña. Y luego viene entonces el gran gobierno y ya todo lo que cobran impuestos se va en los salarios y los robos de los funcionarios y ya no hay calle. Y después viene el gobierno y dice, miren, vamos a tener que prestar dinero para hacer la calle. Y prestan el dinero a la calle y se lo roban también. Y entonces les dicen al pueblo, miren, ustedes van a tener que pagar más impuestos porque fíjense que estamos bien endeudados. Entonces el gobierno pierde su razón de ser. Para esa gracia mejor no tener gobierno. Mejor la ley de la jungla. Nosotros tenemos que entender cuál es nuestra labor. Y nuestra labor es administrar de la mejor manera el dinero del pueblo para darle al pueblo lo que el pueblo necesita en todos los ámbitos que están, en los 110 ámbitos que están representados aquí. Los 110 ámbitos que están aquí tienen que valer la pena, tienen que tener sentido para que el pueblo con su esfuerzo pague por eso. Ahí está su visión, ¿no? Con la que justifica. Y tiene sentido porque Bukele venía originalmente de sectores principalmente de izquierda, que avalaban mucho el Estado como algo maravilloso, y con el tiempo se fue moderando, pero todavía tiene un poco esas influencias más estatistas, y por lo tanto pasó a ser estilo más bien socioliberal. Todas las personas de izquierda, yo soy una persona de izquierda, siempre hemos dicho que lo malo del capitalismo es que es una ley de la jungla. Pone a competir al tigre contra el venado. El problema del capitalismo es que enfrenta al tigre con el venado. Es una competencia en el mismo campo de batalla, pero desigual, porque tiene un tigre contra un venado. No, nunca lo vas a cambiar. Siempre en el mundo hay unos países comunistas, socialistas del siglo XXI, semisocialistas, socialdemócratas, capitalistas con conciencia social, capitalistas puros, como le quieras llamar al sistema, siempre hay tigres y venados. Pero yo sí, como izquierda, y estoy haciendo un paréntesis que no tiene que ver en el tema, yo sí creo que el Estado debe garantizar. Va cambiando con los años, ¿no? Figuras a veces van para un lado y para otro. Ahora hay que tomar en cuenta igual que ese contexto histórico no es tan así, no es como que todo el mundo era pacífico, idílico y de repente se pusieron de acuerdo porque había que hacer una calle, así que vamos a fundar un Estado. No, lo que terminó ocurriendo, históricamente se ha comprobado así, es que usualmente grupos violentos se impusieron por la fuerza contra otras personas y obligaban a la creación de los protoestados, ¿no? Para sacarles recursos y obligarlos a trabajar de cierta manera, y muchas veces grupos de personas más débiles se subordinaban a eso. No fue algo pacífico per se, no era como esa construcción del contrato social idílico que es muy de Rousseau, ¿no? Más bien una cosa por la fuerza, que en muchos casos no muy legítimo y que después se legitima por la fuerza y después todos se crean estos mitos de creación nacional y se decía que era por inspiración divina o que tuvo un apoyo de los dioses, pero en la práctica era todo por la fuerza, ¿no? Pero bueno, se nota por esas influencias más de Estado estatista, ¿no? Pero más allá de todo eso, hay que tomar en cuenta que es una buena política la de contra la delincuencia, ha sido muy efectiva la de Bukele. También hemos visto que ahora va a empujar en la lucha contra la corrupción, y si realmente hay una lucha que sea buena contra la corrupción y no sea algo más bien manipulado, deberían detectarse siempre algunas irregularidades, porque incluso los gobiernos más limpios siempre hay alguna que otra cosa sucia, porque es la naturaleza misma del Estado y el poder. Hay que estar atento porque estos casos de lucha contra la corrupción, si son efectivos, son muy buenos, pero a veces en ciertos regímenes se pueden utilizar como un blanqueo para limpiar enemigos políticos. Entonces hay que estar muy atentos, pero de todas maneras hace bien. Y yo creo que más allá de que uno puede tener a veces cuestionamientos con respecto a cómo esto se ha utilizado en distintos países, vale la pena darle el beneficio de la duda a Bukele para ver cuál es el resultado, tomando en cuenta que sus resultados a nivel de lucha contra la delincuencia han sido bastante efectivos. Entonces vamos a ver cuál es la consecuencia de esta lucha contra la corrupción, porque si es bastante efectiva y baja sustancialmente la corrupción analizada a nivel internacional al interior de El Salvador, va a convertirse no solo en un referente de cómo luchar contra la delincuencia, sino de cómo luchar contra los políticos corruptos a nivel latinoamericano. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta nueva política de Bukele que anuncia en medio de su nueva candidatura presidencial?
¿Están de acuerdo o no? ¿Creen que va a ser una verdadera lucha contra la corrupción o no? ¿Y qué les parece justamente sus justificaciones para hacer todo esto a nivel ideológico? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar temáticas, temas de análisis con respecto a Latinoamérica o otras partes del mundo. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.